de contestarlo, porque existe, no sé, unas barreras que son muy difíciles de decir, ¿no? Cuando eres muy joven, pues tienes un amor muy romántico, pues luego existe pues la atracción física, y todas esas cosas pueden prestarse a confusión, ¿no? ¿Qué es pero te realmente? casaste, pero contéstame, ¿te casaste enamorada En aquel momento con Alfonso de Borbón? Alfonso era un hombre guapísimo, bueno, tú lo conocías. Le conocías. Y bueno, yo la verdad, para mí el casarme era un poco una aventura, salir un poco de una familia, aunque yo, mi educación ha sido siempre en el extranjero, pero era un poco una educación un poco rígida. Salía del colegio, en España pues estaba muy vigilada, iba con policía, todo ese tipo de cosas. Y para mí el matrimonio significaba un poco la libertad, ¿no? Por fin salgo de casa, voy a poder hacer un poco lo que quiero. Ese es el sentido. Y además te vas con esa inconsciencia. A Suecia, ¿no? Sí, pues fue una experiencia, pues digamos que a mí me hizo un poco de gracia, porque claro, yo era embajadora con 21 años y claro, todos los embajadores son señores ya muy mayores, con sus mujeres muy mayores, y entonces, pues no sé, a mí me hacía casi hasta gracia. Yo decía, bueno, y cuando voy a visitar a los embajadores, ¿qué es lo que hablo? Pues hablábamos del tiempo, porque en Suecia el tiempo es una cosa muy importante, hablábamos de comida, pero no sé, el matrimonio duró solo 5 años, ¿qué ocurrió? Bueno, pues lo que ocurre siempre, ¿no? Que tú tienes una idea y esa idea, pues, y sobre todo que yo creo que lo que tenía ganas era de vivir y de explotar un poco un sentido de libertad. Y el matrimonio, pues, es algo muy serio, algo de sacrificio, y digamos que no estaba preparada. Entonces, fíjate lo que dice aquí, que el duque de Cádiz siempre quiso la nulidad en vez del divorcio, y la obtuvo porque se te declaró psicológicamente inmadura cuando te casaste. ¿Te dolió? Porque por lo que estás diciendo ahora, ¿crees que estabas inmadura? Hombre, yo creo que sigo siendo inmadura, entonces quizá pues me la dieron con muy buen criterio, ¿no? Pero no, lo que pasa es que yo lo que consideraba era que unas personas que te entrevistan no pueden saber si tú psicológicamente estás preparada para ello o no. Lo encontraba un poco una farsa en cierta forma, ¿no? Y entonces yo dije, bueno, yo me he casado, pues como se casa, calculo yo, la gente, pues pensando que a lo mejor es algo para toda la vida, quizá pues no le diera ni un sentido religioso de que el matrimonio, en el fondo el matrimonio religioso es un sacramento, no sé, pues un poco una serie de cosas que no, y que luego pues que hay que ser sacrificados, entonces no siempre puedes hacer un poco lo que... ¿Y te vas a París? ¿Y te vas a París? Me voy a París. ¿Pero te vas a París porque estabas ya enamorada de Jean-Marie o...? No, digamos que había habido una atracción con mi segundo marido. Nos habíamos conocido en verano, como suelen surgir, ¿no? Todo ese tipo de cosas, y efectivamente había una atracción por parte de los dos, pero en aquel entonces mi segundo marido... ¿Te habías enamorado o te sentías atraída por él, estando casada todavía? Me sentía atraída por él, pero eso duró el tiempo de unas vacaciones. Lo que pasa es que luego, cuando decidí marcharme a París, intervinieron otros factores, como el hecho de que, separada de Alfonso, para mí hubiera sido impensable seguir viviendo en España, ¿no? ¿Y dejar a los hijos, Carmen? Bueno, dejar, eso es una cosa que siempre me la han achacado, ¿no? Y en el fondo yo conocía muy bien mis derechos legales. A mí me habían explicado muy bien que si yo me separaba y seguía viviendo en mi país y mantenía una actitud digna, los hijos se quedaban conmigo. Pero para mí hubiera sido imposible vivir separada, habiendo sido un escándalo tan inmenso en aquel momento. Entonces yo dije, pues mira, en el fondo, ¿qué es lo que importa? La calidad de los sentimientos. Y mis hijos sabían perfectamente que su madre estaba con ellos. Quizá no físicamente. ¿Te lo ha reprochado alguna vez? Jamás, jamás. Pero él quizá fuera el que más sufrió con la separación, más que mi hijo Francisco, sí. Francisco murió por esos años.
Y sí. eso es... Tenía ¿Hay tenía algo 12, más doloroso 12, que eso, Carmen? No, ¿verdad? No. Eso es algo que solamente yo creo que lo entiende el que ha pasado por unas circunstancias semejantes. Además, ocurrieron dos cosas tremendas, ¿no? Entonces, la muerte de tu hijo Francisco, Luis Alfonso gravísimo, y además la muerte de Matilda también, ¿no? Sí, 6 meses después. 6 meses después. Pero siendo cosas tan terriblemente duras... Matilda es hija de... lo tengo que decir porque a lo mejor sí. Los espectadores, aunque te conocen muchísimo, no lo saben, ¿no? Era hija de Jean-Marie. Sí. Y en unas vacaciones, unos meses después, se cayó de la barca. Sí, sí. Iba yo esquiando, además. Y bueno, pues el barco la cogió, fue una muerte trágica. Qué coincidencia, ¿no? Que muera Fran, que fue tan tremendo. Pero eso son cosas que son inexplicables, digamos, terrenalmente. A lo mejor eso encuentra una ¿Quién te dio cierta... la noticia de la muerte de Fran? El rey. El rey te llamó personalmente. Sí. Pero en fin, yo creo que por muy duras que sean ese tipo de cosas que yo no se las deseo a nadie, por supuesto, yo creo que sales fortalecido. ¿Cómo? ¿Puedo saber qué te dijo Su Majestad el Rey cuando te llamó? ¿Recuerdas aquella conversación o es imposible? No, con el tiempo se me ha ido un poco... Creo que me dijo que mis hijos habían tenido un accidente muy grave, pero no me dijo que mi hijo... No te dijo que tu hijo había... Pero yo eso lo sentí, yo sentí que mi hijo estaba muerto. Yo lo sentí, o sea, yo vine sabiendo que mi hijo estaba muerto. Y además en el camino, me acuerdo, porque estaba en Pamplona, me habían quitado la radio para que yo no oyera. Y yo estaba convencida, o sea, es algo que una madre lo siente, lo habían mantenido vegetalmente, ¿no? Pero neurológicamente estaba muerto. Y yo eso lo sentí desde el primer momento. ¿Le reprochaste algo a tu primer marido en ese momento? Pero ¿cómo le voy a reprochar? Eso es algo, él lo sintió como yo, al revés. Vete tú a saber si no lo sentiría mal, porque al fin y al cabo él era el que conducía el coche, ¿no? Eso no se puede reprochar a nadie. Y luego cuando murió él, ¿pensaste que tenías que haberle dicho algo? ¿Te quedó algo por decirle? Hombre, me quedaron muchas cosas. Me quedó sobre todo el hecho de que le hice daño. Él también quizá me hiciera daño indirectamente, puesto que él era el que conducía el coche, ¿no? Pero yo le hice daño pues dejándole y sufrió mucho con eso. Era un hombre que ya había sufrido muchísimo con la separación de sus padres y para él pues el matrimonio era un poco pues encontrar la felicidad. Y yo no fui capaz de darle eso. Y bueno, pues quizás si existe el más allá y él luego me ha visto, pues él sabrá que eso es una deuda pendiente que tengo para otra vida. ¿Cómo recibiste la noticia de su muerte? ¿Quién te lo dijo también? ¿Cómo te enteraste de que había fallecido? También el rey. Sí. Y tampoco recuerdas que no, me dijo que Alfonso había tenido noticias. un accidente muy grave y que había fallecido. Qué accidente también, ¿no? Tan terrible, qué vida. Sí. La del Duque de Cádiz. Bueno, ha habido 3 hombres en tu vida, Carmen. Y fíjate que, en cierto modo, muy parecidos, aunque con caracteres diferentes, pero los 3 mayores que tú. Alfonso de Borbón, ¿cuántos años te llevaba? 14. 14. Jean-Marie Rossi. 21. 21. ¿Y Roberto Federici? 9. 9. ¿Y tan mayores porque te gustan los hombres mayores? ¿Te llevas mejor con ellos? ¿Por qué? ¿Hay algo? No, yo creo que... Yo la verdad es que nunca me he analizado, pero quizá he intentado buscar un poco en el hombre la figura del padre, porque mi padre era una persona que era muy joven, era muy vital y no lo sé, a lo mejor si me analizaran, pues dirían, pues ella en el fondo siempre ha buscado un poco, en cierta forma, la protección de
del padre, quizá fuera eso, no lo sé. ¿No das tú la sensación de ser una mujer que necesita protección? Pero yo creo que no conocemos nunca a nadie en profundidad, ¿no? Pero Ahora tú no. das la sensación de ser una mujer, bueno, por las decisiones que has tomado en tu vida, siendo una mujer tan conocida, de una familia carismática, pues tú no das la sensación para nada de necesitar que te proteja a nadie. Pues yo siempre digo que ahora a lo mejor tengo mi hijo ahí arriba que me protege. Siempre lo pienso porque en momentos así, cuando todo el mundo pasa por momentos oscuros, ¿no? Y siempre hay algo que me ayuda. Y yo no sé lo que es, no me lo puedo explicar. Y en cierta forma creo que tengo algo superior que no podemos entender, pero que me protege. Pues seguramente porque enseguida te quedaste embarazada, nada más morir tu hijo, te quedas embarazada y tienes a Cintia. ¿Cómo está Cintia? Fantástica. Hace un momento en el programa tú estabas fuera, no sé si lo has escuchado, estábamos hablando de los hombres y de las mujeres transexuales y había una madre, Margarita, y dos hijas, María y Mirella, que dice que te habían escrito para pedirte de alguna manera que las ayudaras para poderse operar. Es cierto. ¿Recuerdas eso? Sí, ¿verdad? Sí, me escribió una de ellas y me escribió a París. No sé cómo tuvo mis señas, yo creo que porque debió enviarlas quizá pues al consulado o a la embajada y me la enviaron. Y la verdad pues encontré que era un problema humano muy grande. Yo les dije, yo no sé cómo voy a poder ayudaros porque no conozco cómo poder ayudaros, pero voy a intentarlo, y me puse en contacto con alguna persona que consideraba que podría intervenir en este asunto y entonces estuvimos escribiéndonos con bastante frecuencia y me acuerdo que unas navidades Cintia les hizo un dibujo de Navidad y hoy su madre Margarita me lo ha recordado. Te lo ha recordado, sí, cuando estábamos en publicidad, sí, por eso me he salido un poquito del tema, perdona. Bueno, de momento no tienes planes de boda. Ay, eso es algo ¿ves? Que siempre me lo preguntan, ¿no? No. No. ¿Por qué? Ahora vives en Madrid, París, Roma, Cazalla. No, digamos que donde más tiempo paso es en París, porque es donde está mi hija, está estudiando. Le quedan 2 años, digo le quedan 2 años porque luego ya pasa a la universidad y entonces ya será mayor de edad y volará con sus alas. Pero, en fin, quiero estar lo más posible cerca de ella porque sé que los hijos un día se van y entonces es donde más tiempo paso. Bueno, retomo. Sí. ¿Planes de boda con Roberto? No. ¿No? No. No es que tenga nada contra el matrimonio. Si lo que pasa es que, bueno, quizás si ¿No será porque sigues buscando al hombre que todavía no has encontrado? No, yo creo que no tiene nada que ver con eso. Quizás el único problema para mí del matrimonio sería si con Roberto o con quien fuera tuviera una boda religiosa, pero simplemente por ese tema, pero no civil. Para mí no necesitas. No lo necesito. Ese tipo de papel. No. ¿Te consideras una mujer afortunada, Carmen? Muchísimo. Muy afortunada. ¿Cómo van tus relaciones con Isabel Presley? ¿Habéis vuelto a ser amigas? ¿O no? Hoy ha sido muy... Bueno, te contesto, porque luego yo también me voy por la tangente. Yo también. Con Isabel nos hablamos muchísimo por teléfono, lo que pasa es que nuestras vidas son tan distintas que bueno, pero la amistad sigue ahí. Ella sabe que cuenta conmigo y yo sé que cuento con ella. Y eso es lo más importante, ¿no? Pero estuvisteis un tiempo enfadadas, sin hablaros, disgustadas. No es cierto. Y ahí debo decir que Isabel tenía razón. O sea, que yo, la que estaba en falta era yo. ¿Por qué fue? Pues precisamente por un programa... Perdón, ¿por qué fue? No, por un programa de televisión en el cual pues intervino su hija y yo tuve una reacción tardía y como todo en la vida
las reacciones tienen que ser en su momento. Y fue como si no la defendiera en un momento en el cual pues la tuviera que defender. Y Isabel como madre nunca me lo reprochó, pero yo sentí, yo soy una persona que siento muchas las cosas, y sentí pues que había una frialdad por su parte, lo cual perfectamente comprensible, porque en el caso contrario yo hubiera estado todavía mucho más enfadada. Yo quizá no hubiera sido capaz de no decir nada, sino que a lo mejor hubiera explotado, ¿no? Lo hubieras dicho en ese momento, sí. ¿no? Bueno, Carmen, has escrito un libro sobre la barrera de los 50 en la mujer invisible, se llama el libro. ¿Hay que asumir la edad o hay que resistirse a ella? Yo creo que hay que asumirlo todo en la vida, ¿no? Lo que pasa es que hay que defenderse cada uno como puede, ¿no? Y yo creo que a nadie... ¿Por qué le pusiste, Carmen, el título de La mujer invisible? Bueno, es un título, es un concepto. Es decir, que es un concepto que utilizan pues los psicólogos para decir que llega una edad en la cual tú a lo mejor no te sientes invisible, pero que para los demás eres invisible, ¿no? En mi caso no ha sido por muchas circunstancias, pero no estaba escribiendo una biografía, estaba escribiendo era un ensayo en general, y hablando de cualquier mujer, lo que puede sentir o pensar cuando se llega a una cierta edad, ¿no? Y por eso el título. Sí, se te ha criticado en más de una ocasión, dicen, que tu imagen no correspondía a tu edad. ¿Criticado en qué sentido? Sí, que, no sé, que te has vestido de una manera llamativa que no correspondía. El famoso vestido, este vestido. En esta fiesta, que llevabas un vestido transparente, sí, que quizá con la luz de los focos tú no lo notabas, pero que se transparentaba muchísimo. Sí, bueno, yo siempre he dicho que... Y en eso se te ha criticado, diciendo, que no me gusta... va vestida de una manera que no le corresponde con su edad. Yo creo que más que con la edad, yo creo que lo que pasa es que puede ser que a veces tengas una actitud en la vida que pueda herir ciertas sensibilidades, ¿no? Pero yo creo que lo más importante de una persona es estar de acuerdo consigo misma. Yo no es que me guste ir transparente, encuentro que no es, pero tampoco, no sé cómo explicarte, si me encuentro bien de una manera, pues ¿por qué no puedes estar a gusto de todo el mundo? Pues al que le moleste, pues mira, que no mire. Bien. ¿No? ¿Qué quieres que te diga? No puedo decirte otra cosa. Dime lo que sientas. Muy bien, gracias, Carmen. Tu lema siempre ha sido, creo yo, vive y deja vivir. Ah, sí. ¿Se lo inculcas a tus hijos? Totalmente. Yo siempre he sido una defensora de la tolerancia. Creo que la tolerancia es lo más importante que debe tener un ser humano, y por supuesto que se lo inculco a mis hijos. Pues nada más, Carmen, muchísimas gracias por estar aquí, por haberme contestado a todas las preguntas, y creo que tu lema es estupendo, vive y deja vivir. Ojalá todos supiéramos ponerlo en práctica. Y es muy importante, sobre todo en los tiempos que corren. En los tiempos que vivimos, sí, ¿verdad? Sí. Pues muchas gracias, Carmen, no te muevas. Gracias por haber estado aquí. Ha sido un placer reencontrarme contigo. Después de 2 años. Después de 2 años que no nos veíamos. Te deseo lo mejor, Carmen, y a todos ustedes, amigos de Tiempo al Tiempo, les espero el miércoles que viene aquí en la primera desde Sant Cugat. Un beso.